Introducción. La inteligencia cósmica es la capacidad de un individuo de comprender su existencia frente al cosmos. Presente realidad, inmediata. Crítica resumida del capitalismo y de las clases sociales en plena crisis desde el punto de vista de un posadolescente. Presente realidad, inmediata. El cajero automático me acababa de notificar una serie de donuts en un recibo, lo que me daba a entender que el piso lo iba a pagar Dios. Entré en el banco y esperé. Como yo me encontraba a 200 kilómetros de la sucursal donde me había abierto mi cuenta de ahorros, tenían que llamar al otro banco, esperar un fax, firmarlo para acceder al escaso depósito que me quedaba a plazo fijo y de esa manera acabar con los últimos ahorros de mi vida para costearme mi estancia en una ciudad ajena a mi entorno durante unos cuantos meses más, por culpa de una abochornante asignatura impartida por una ridícula docente indecente. Era mucho tiempo libre el que estaba por venir, y mi última relación fallida hacía unos meses, de la que todavía tenía secuelas, me dejaba aún más hueco en la agenda. Me venía a la mente el impresentable que me examinó en el examen de conducción. Venía en el asiento de atrás fumando y era un experto en juegos de palabras. Después de suspenderme, me informaron de que no podía presentarme al siguiente examen, pues me había caducado la matrícula. Por eso dejé de lado esa mafia de la DGT. El incidente académico, el carnet y mi exnovia no eran lo único que maltrataba mi conciencia, sino que estaba la madre con la que no me hablaba y una querella en trámite que yo había presentado contra un pijo todopoderoso que me había propinado un buen golpe un día de fiesta. Mi táctica era la siguiente. Antes de cegarme en una explosión hondonadesca de hostias, podría sacar beneficio económico de dicho sujeto malcriado. Fue a posteriori cuando me di cuenta de que no estaba en posición de andar con procuradores o abogados, ni poder para enfrentarme a esa familia. Aquí tiene su dinero en efectivo. Muchas gracias, muy amable. Menuda hija de puta, pensé. No hace nada, menos hace el interventor y menos el director. ¿Por qué estará tan convencida de poder pasearse con esos aires de déspota? Respuesta fácil. Dinero, puerta a presente alternativo. Mormones, Salvador Freixedo. Conté el dinero y me daban las cuentas, siempre y cuando no me excediera de 40 euros en comestibles al mes. No me preocupaba, pues ya tenía comprobado que se subsiste. Salí del banco y tropecé con algo. Eran 2 pares de zapatos relucientes acompañados de un acento norteamericano. Cuando alcancé la vista, pude observar que eran personas, 2, más o menos de mi edad. El del acento extranjero era alto, rubio, firme y decidido. El otro era moreno, de complexión normal, con un rostro que reflejaba cierta sumisión. Aunque yo no apartaba la vista del ario, estos estaban interesados en comunicarme algo. Buenos días, señor. Estamos invirtiendo 2 años de nuestras vidas en difundir la palabra del Señor. ¿Cree usted en Dios?, dijo el moreno. Esa frase lo revelaba todo. El acento del rubio tenía que ser de Utah y su placa lo confirmaba, Elder John. Eran mormones. El otro era el del Carlos, que advirtió ser de Alicante. Solo 2 preguntas rondaban por mi cabeza. La primera, ¿por qué sigo aquí y no estoy ya en mi casa? La segunda, ¿cómo es posible que 2 personas de mi edad tengan el tarro tan comido? Aunque después de haber conocido a 2 homosexuales fetichistas neonazis, uno en A Coruña que se vestía de drag queen para tocar la zanfona en un grupo folk y otro que se vestía de policía para dar clase, tatuado con un águila bicéfala que le ocupaba toda la espalda, además de haber conocido ese año a sus respectivos antagónicos,
2 chavales de 19 años rockeros evangelistas, músicos de las iglesias de Vigo y Oporriño, rockeros y puncarras que difunden el evangelio y neonazis hipsters de condición homosexual, me parecían una cohesión explosiva que fusionaba la moda en una espiral confusa, tendencias religiosas, musicales, sexuales e ideológicas, con manifestaciones estéticas de lo más bizarras, que representaban genuinos indicadores del futuro que nos venía encima. A pesar de ello, he de admitir que haber entablado contacto con tales especímenes me aportó suficiente ejercicio de flexibilidad social como para ser capaz de digerir los retrógrados vocablos que estos 2 pobres diablos emitían en sus vulgos. A continuación, respondí: por supuesto que creo en Dios. No soy quien de tirar por la borda miles de años de teología desde el inicio del ser humano, mas no comprendo cómo podéis creer que vuestro Dios es el único, verídico y auténtico. Tampoco puedo entender que dejéis 2 años vuestros estudios para hacer esto y lo consideréis una inversión. Pero lo que más me sorprende de todo es vuestra fe irrefutable, vuestro acérrimo convencimiento de la existencia de esta fuerza y su capacidad de influencia sobre el transcurso de millones de vidas concretas y puntuales. Ni el lavado de cerebro más sectario podría convencer de esto a 2 jóvenes adultos de entrado en el siglo XXI. Lo único que se me ocurre es que realmente habéis obtenido respuestas. Veo que eres una persona inteligente y podrías llegar a realizar una labor muy importante en el plan de Dios. Si nos das tiempo, te lo explicaremos. No pensé que fuera la mejor alimentación existencialista, pero me sobraba tiempo, y accedí a una serie de charlas con ellos a lo largo de mes y medio, pues me interesaba comprender cómo habían podido llegar a ese extremo, cómo influenciaba esa doctrina en sus vidas, o hasta qué punto creían ellos en Dios, o protagonizaban estos teatros por obligación, conversación única rotando escenarios en la misma secuencia, mostrando en progresión los datos más relevantes de las reuniones. La primera charla la hicimos en el salón del piso de Nano. ¿Podemos rezar? Debemos hacerlo para invocar la presencia del Señor antes de hablar de Él. Sí, podéis. ¿Nos acompañas? No, mejor no. ¿Nos podemos arrodillar?, preguntó el moreno. No, respondí en seco, pensando que sería mejor que se guardara sus ejercicios de sumisión para otro momento. ¿Os importa que fume? Nosotros no lo hacemos porque Dios nos dice que debemos abstenernos, pues venimos a la tierra a ganarnos un cuerpo y debemos cuidarlo. Pero si otros lo hacen, es decisión de ellos. En cuanto a lo de arrodillarse, es necesario como el resto de rituales. Son muy importantes. Como rezar es nuestra forma de comunicarnos con Dios. ¿Y la Ouija? Es otro medio, pero no es legítimo. Es oscuro. No es el recomendado por Dios. Empezaron a recitar una oración similar a las católicas, aunque algo más fanática, y cuando acabaron sacaron el libro de Mormón, que narraba los episodios del profeta y la historia de cómo escribió las tablas de Nefi. El mormón de Utah, Elder John, era el más adoctrinante e impositorio, y estaba claro que no venía solo a debatir sobre teología. Tenía la intención de verme rezar, de hacerme mormón. Querían que me leyera su libro. No tenían ni la más remota posibilidad de conseguirlo. Sin embargo, yo sí estaba interesado en hacerme con un ejemplar de la Biblia del Mormón, y más aún, gratuito. Ellos aseguraban darme uno en la tercera reunión. En esta les dejé arrodillarse e incluso recé. Fue en mi terraza. Es sabido y muy común, no solo en Occidente, respaldarse en cuidadores invisibles, héroes o vigilantes de leyendas, sobre todo cuando se está en las últimas o tenemos problemas que nos superan. Yo mismo, cuando pedí ayuda a Dios,
los problemas se acabaron resolviendo y gente cercana comparte estas experiencias. Por eso, en lo que quiero profundizar es en la parte de comunicación con Dios. Los profesores de religión de instituto solían decir cosas así como: Dios nos contesta de una forma muy sutil, mediante sucesos y detalles de la vida cotidiana. Pero, ¿qué porcentaje hay de intervención divina y cuánto de sugestión? Entonces, mi teléfono móvil, que estaba encima de la mesa, empezó a sonar. Me estaban llamando y Elder Carlos me mostró las palmas de sus manos mirando al suelo con expresión de alegría, haciendo entender que era la primera señal. Contesté la llamada. Era un amigo que no podía quedar esa noche, pues tenía que recoger a su hermana en el aeropuerto. Por lo visto, no pudo acabar su año de intercambio en Estados Unidos al caer enferma en la sede mormona de Utah, donde residía. Le ordenaron realizar todas las tareas domésticas con 40 grados de fiebre y no tenía derecho a atención sanitaria. Colgué anestesiado por la magna paradoja. El mormón valenciano introducía sus oraciones con 3 verbos en primera persona del plural, que alternaba según su grado de convicción o seguridad. Creemos, entendemos o sabemos. ¿Podemos estar hablando de una civilización más avanzada en un plano emocional y tecnológico? Sabemos que es así. ¿En otro planeta? Entendemos que si el cuerpo es similar al nuestro, tendría que tratarse de un entorno de iguales características o similares, pues para suprimir el sufrimiento, creemos que es necesario eliminar la enfermedad y el error en que está sumergido este mundo. ¿Qué me dices del resto de religiones? También son sirvientes o mensajeros y están en el plan de Dios, pero no es nuestra doctrina. Ese fue el momento de una larga y trascendente conversación, donde mis creencias sobre el creacionismo extraterrestre no parecían distanciarse tanto de esa sectaria subreligión cristiana. Sabemos que es muy temprano, pero creemos que ya estás preparado para saber el secreto, finalizó el mormón valenciano.